a los niños que tomen su lugar. Pensé que le iban a dar clase ahí en la alberca. Entre la alberca. Aunque pase por las aguas, el texto dice. Ya le hace falta pasar los niños. Y lo pasa por la agua. Tienen unos 15 minutos a cada niño. Bueno, hermanos, vamos a compartir esta palabra. Hemos estado estos días tratando de ubicarnos en la voluntad del Señor, en los eventos que se celebran estos días, pero que tenemos un propósito. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta hermosa noche te pedimos tu gracia, pedimos tu presencia, pedimos de tu poder, Señor, ministrando nuestras vidas, y que, Señor, tú me des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesucristo, háblanos, enséñanos, ministranos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. Bien, hermanos, quiero hablar con ustedes acerca de la resurrección de Cristo. Amén. Y quiero que hablemos unos minutos, tal vez, con el favor de Dios. El apóstol Pablo decía que si Cristo no resucitó, hermanos, en vano es nuestra fe. O sea, estamos creyendo de manera vana. O sea, no sirve de nada nuestra fe. E incluso dice la Biblia que somos dignos de conmiseración. Somos dignos de lástima. ¿Entienden? O sea que tendrían razón los inconversos, ¿verdad? Pobrecita esa gente que está loca, gritando, cantando. Entonces sí seríamos dignos de lástima. Pero dice la Biblia que ciertamente Jesucristo resucitó. Es una realidad. Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, verso 13 al verso 20. ¿Ok? Entonces, esto es importante para nosotros, hermanos. La resurrección, la muerte, perdón, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de nuestra fe. Amén. Si Cristo murió, amén, gloria al Señor. Pero si resucitó, entonces, hermanos, está completa nuestra salvación. Amén. Entonces, miren, cuando vemos acá, muchos cristianos dan por sentado lo que por años se ha dicho y se ha creído que sobre la muerte de Jesús en relación a fechas y días. Pero antes de creer cualquier cosa, hermanos, debemos someterla a la prueba bíblica. Como dice Isaías capítulo 8, verso 20. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. Entonces, amados hermanos, esto es importantísimo. Si no nos apegamos a la palabra del Señor, todo lo que podamos decir no sirve de nada. Amén. Lo que aprendamos que escuchamos por ahí y la repetimos como el lorita, como el periquito, hermanos, no tiene razón de ser si no la corroboramos con la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo predicaba, por ejemplo, los bereanos estudiaban, porque dice Hechos 17:11 que eran más nobles que los de Tesalónica. Ellos recibieron la palabra ávidamente. ¿Qué quiere decir ávidamente? Con hambre, con ánimo, con gozo. Y dice que escudriñaban cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así como las decía Pablo. Amén. Amén. Mire qué interesante esto, hermano. El Señor Jesucristo, por ejemplo, ¿cómo respondió el Señor Jesucristo
a Satanás, o al diablo más bien, cuando lo confrontó en el desierto. ¿Cómo lo confrontó? ¿Cómo le respondió al tentador? Citando la palabra. Con citas de la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Debemos verificar que todo lo que se nos enseña, hermanos, debe estar basado y comprobado con la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Entonces, el enemigo intenta cambiar los tiempos. Eso lo dice Daniel 7:25. ¿Pero por medio de qué? De puras mentiras. Él es el padre de la mentira. Juan 8:44. Dice como el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la segunda venida de Cristo. Hermanos, dígame, por ejemplo, ¿cómo intenta engañar al mundo o a las iglesias con el nacimiento de Jesús? Haciendo creer a la gente que Jesucristo nació el 25 de diciembre. ¿Cómo intenta engañar a la gente acerca de la muerte de Jesús? Que que murió un viernes y resucitó un domingo. Cuando Jesucristo, hermanos, si murió el viernes, ¿cuándo debió haber resucitado? El lunes, ¿verdad? Y ya dijimos por qué no puede resucitar el lunes. En la segunda venida de Cristo, también, la segunda venida de Cristo, hermanos, intenta engañar que no hay arrebatamiento. Que no hay arrebatamiento. Entonces, el propósito del diablo, que el Señor lo reprenda, es confundir. El propósito es destruir a aquellos que les hace falta conocimiento. Fíjense cómo dice, si me busca hermano Sammy por ahí, Oseas 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo fue destruido. Sí, adelante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿por qué conocimiento? Porque sin conocimiento nos confunden. Sin conocimiento, hermanos, destruyen nuestra vida. Porque nos podemos ir por un camino equivocado. Amén. Cierto es que nadie se salva por una doctrina, pero la confusión de una doctrina puede llevarnos por un camino equivocado. ¿Ok? Entonces, por eso la pregunta que aparece en la Biblia, hermanos, es la que Dios le hace a Adán cuando había fallado. ¿Cuál es la pregunta? Génesis 3:11. ¿Quién te enseñó? Señor, tuve miedo porque estaba desnudo, dijo Adán. Y le dice el Señor, ¿quién te enseñó? ¿Y quién le había enseñado? La serpiente antigua, Satanás. Entonces debemos tener cuidado, hermanos. ¿Qué estamos aprendiendo? Nosotros no venimos a aprender del pastor, sino venimos a aprender de Cristo. Amén. Por eso los bereanos eran nobles, o más nobles. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban, iban, investigaban, leían, estudiaban. Y entonces decían, tiene razón el apóstol Pablo. Amén. Porque cada uno de nosotros debe tener tiene la responsabilidad de aprender y de pedirle al Señor que le enseñe. Amén. Amén. Ok, Jesús en una oportunidad le dijo a los religiosos que ellos escudriñaban las escrituras porque les parecía que en ellas estaba la vida eterna y que ellas daban testimonio de Él. Entonces, ¿dónde debemos investigar nosotros, hermano? En la Escritura, las Sagradas Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Estudiar. Investigar. Eso significa escudriñar. Entonces vamos a ver una tesis incorrecta sobre la muerte de Jesús. O sea, una enseñanza, una postura incorrecta. Tal vez hoy nos vamos temprano. Uno de los eventos que más controversia genera en el mundo occidental es acerca de los días en que murió y resucitó el Señor Jesucristo. El viernes hablábamos de la línea de tiempo
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lo que fue ocurriendo cada día. Eso estuvo tremendo para mí. A mí me gustó mucho porque yo mismo iba aprendiendo y de wow, tremendo cómo fue. Y luego que el miércoles el Señor fue cuando murió. No murió el viernes, pues. Sí lo entendieron ese día. Yo me fui pensativo y decía, que los hermanos me entendieron. O se quedaron tembelequeando. Tembelequeando es que quedaron, no terminaron bien. El concepto generalizado es que Jesús murió un día viernes a las 3 de la tarde. Eso enseña la tradición. Y que resucitó el día domingo por la mañana. Algunos argumentan que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Dicen que murió viernes, pasó sábado en la tumba y que el sábado es sábado de gloria, dicen. Y que resucitó domingo, por lo que se cumplen los 3 días. Pero vamos a ver si la Biblia lo corrobora eso. Olvidan que cuando le preguntaron los religiosos por una señal, él dijo que daría la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. 3 días y 3 noches. Así dice la Biblia en Mateo 12:40. Y también dijo, destruid este templo y en 3 días lo construiré. ¿Y a qué se refería? A su cuerpo. Él se refería no al templo, ¿verdad?, que estaba en ese tiempo, sino se refería a su cuerpo. Entonces, veamos qué dice la Biblia acerca de la Pascua. Vamos a ver esto. Eso está en Levítico 23, 5 al 8. La Pascua se celebrará el 14 de Nisan. 14 de Nisan, hermanos, mire que está entre marzo y abril. Digamos 15 de marzo, 15 de abril, en ese periodo, o entre esos días, está el mes de Nisan. ¿Ok? Entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Quiere decir que el 14 de Nisan viene siendo como el 1 de abril. ¿Sí me explico? Más o menos. Pero la ofrenda para ser sacrificada era apartada desde el día 10 del mes de Nisan. Por eso una vez el hermano Ángel habló acerca de la ofrenda, acerca de eso, que desde el día 10 ya preparaban la ofrenda. No es el mero día, a ver cuánto traigo, ¿verdad? Y a veces ni traemos. Ay, Padre, el Señor me perdone. Bueno, lo perdona usted, hermano. Sí, de verdad. Entonces, a veces, pero en este caso, desde el día 10, antes de la Pascua, o antes pongámoslo, cuando el hermano lo aplicó a la Santa Cena, desde el día 10 empezaban a limpiarse, a purificarse, ¿verdad? Entonces, la fiesta se iniciaba con el sacrificio del Cordero Pascual. Al día siguiente, era día de reposo, el gran Sabbat. El miércoles muere o es crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y al día siguiente era el gran Sabbat. Lo mismo que al séptimo día. Y era independiente del día de reposo semanal, el Sabbat. La Pascua tenía que celebrarse entre las 2 tardes. ¿Y eso qué significa? A las 2 tardes, entre los dos Sabbat. Amén. Entre las 2 tardes. Eso lo podemos ver en Éxodo 12:6, Levítico 23:5, número 9:3. ¿Por qué no lo estoy leyendo? Porque esto está en un discipulado que vamos a llevar más adelante. Y vamos a ir desgranándolo poco a poco. Entonces, resulta que había una preparación. ¿Ok? Y eso de preparación, hermanos, se usa como un término técnico que indica el día de la preparación para el Sabbat. Es decir, la tarde de viernes. Nombre que se daba al día antes del sábado.
en el cual los judíos acostumbraban a hacer sus preparativos para el día de reposo. Hacían todo, su comida, su bebida, todo lo que tenían que hacer, su pozol, su dulce de coco. O sea, preparaban todo para que el sábado no tuvieran que andar trabajando. Entonces, ese era el día de los preparativos. A eso se le llama el día de la preparación. En el día mencionado también en relación con la muerte y la sepultura, es el día mencionado en relación con la muerte y la sepultura de nuestro Señor. Entonces, Jesucristo fue crucificado el día que Juan identifica como el 14 de Nisan, la víspera de la Pascua, o la preparación de la Pascua, hermano. ¿Ok? Bueno, miren. Entonces vamos a pasar acá. Permítanme, hermano. Entonces, así que el Cordero de Dios dio su vida, hermanos, en la hora precisa. Mire qué tremendo, hermano. Que dio su vida en el momento preciso, en la hora precisa, en que se sacrificaban en el templo los corderos pascuales. Eso lo enseña el diccionario Nelson, el Wilton M., el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, Nashville, TN, Editorial Caribe, 2000 y 1998. Eso está pues documentado. Mientras estaban sacrificando en el templo los corderos, a Jesús lo estaban crucificando en la cruz del Calvario. En el mismo momento, a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. Entonces el pueblo de Israel definitivamente estaba a ciegas, ¿verdad? Porque no veían lo que Cristo representaba para el mundo. Que de él es que hablaba el Cordero, de él es que hablaba todo lo de la ley. En Cristo se cumplió toda la profecía, todas las figuras, todas las sombras del Antiguo Testamento. Entonces, ahí, hermanos, hubo un cambio de sacerdocio. Vamos a ver Lucas 1, versos 5 al 8, si alguien lo puede leer. Y luego el verso 36. Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 7. Ahí encontramos, hermanos. Lucas 1:5. Sí, Lucas 1, 5 al 8. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante Eran de la clase de la que dice. Eran de la clase de Abías. De Abías, fíjense. O sea, había eran, ¿cómo diré? Como que era un rol. Hacían un rol las familias sacerdotales. Y él pertenecía a la familia sacerdotal de la familia de Abías. Por eso se llama el orden de Abías. Sí, adelante. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. El orden de su clase. Okay, al Primera de Crónicas 24, 7 al 19, hermano. Léalo fuerte, hermano. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Ahí está. ¿De qué está hablando ahí? Del orden que había, pues. Entraba el sábado a las 3 de la tarde. El primero, por ejemplo, que, ¿cómo se llamaba? Joiarib. A las 3 de la tarde entró Joiarib a hacer su guardia toda la semana.
el sábado a las 3 de la tarde de la otra semana salía él y entraba Jedaía, la familia de Jedaía. Salían ellos y entraba la tercera familia. ¿No? Harim. Entonces, a eso era un cambio de sacerdocio. Pero ese sacerdocio, todas esas clases de sacerdotes eran del orden de los levitas. Eran un sacerdocio levítico. Pero cuando Jesucristo muere, hermanos, Él viene a hacer un cambio de sacerdocio. Y ya no somos sacerdotes de acuerdo al orden de los levitas, sino que somos sacerdotes de acuerdo al orden de Melquisedec. Ok. En el reino de David los sacerdotes fueron divididos en 24 turnos. Ahí en esa cita, pues, Primera de Crónicas 24, 7 al 19, están los 24 turnos. Por eso ya no lo seguimos leyendo, que son 24. Tenían por semanas, pues. Dice que sirvieron rotándose durante una semana que comienza en el sábado. O sea, el sábado. El sacerdote saliente toma el sacrificio de la mañana y el sacerdote entrante el de la tarde. La asignación al servicio particular por cada semana fue decidida por suerte. Eso lo podemos ver en Primera de Crónicas 24 del 1 al 19, Segunda de Crónicas 23 al 8, 23, 8, Lucas 1, 5 y 9. Está en el diccionario Faucet. Ok. ¿Qué pasa después, hermanos? El horario hebreo y romano. El día se dividía en 12 horas. Perdón, antes de que pasemos acá. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vimos el viernes, ¿verdad? El miércoles, Cristo fue crucificado a las 3 de la tarde. Y dijo que iba a estar, ¿cuántos días y cuántas noches? 3 días y 3 noches. Si el miércoles murió a las 3 de la tarde, ¿cuándo se cumplió el día? Jueves a las 3 de la tarde. ¿El segundo día? Viernes a las 3 de la tarde. ¿El tercer día? A las 3 de la tarde. ¿Y por qué a las 3 de la tarde? Coincide exactamente, lo decíamos el viernes, ¿con qué? Con el cambio de sacerdotes. Incluso con lo que dijeron los guardias, lo leímos, ¿verdad? Y lo estudiamos, que los guardias dijeron, como era una mentira de ellos, dijeron, vinieron en la noche los discípulos y se robaron el cuerpo. ¿Por qué en la noche? ¿Por qué no dijeron en la madrugada, en la mañana del domingo? Dijeron en la noche del sábado. Porque para la noche ya no estaba el cuerpo de Cristo en la tumba. Las mujeres fueron muy de mañana a ver el cuerpo en el sepulcro y ya no lo encontraron. Ya no estaba. ¿Qué les dijo el ángel? ¿Por qué buscáis al que vive? ¿Perdón? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Ha resucitado, hermano. Ya no estaba ahí en la tumba y era el domingo en la mañana. Entonces no resucitó en la mañana el domingo. De acuerdo a la Biblia, porque dice el texto, conforme a la escritura. No conforme a como dice la gente. No conforme a como dicen los sabáticos, ni los evangélicos, ni la iglesia imperial romana, sino como dice la escritura. ¿Se acuerdan que hablamos de que tiene que ser conforme a la palabra de Dios? Amén. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Y entonces resucitó del sábado de las 3 de la tarde hacia adelante. Ajá. Ese fue el horario. Sí. Sí. Y luego ahí, hermanos, ahí es donde hay muchas cosas que vamos a platicar todavía. Mire, el día se dividía en 12 horas, Juan 11, 9, Mateo 20, 3 al 7. En el horario del pueblo de Israel se menciona la hora tercera. Es importante esto para nosotros. ¿Cuál era la hora cero para los judíos? Las 6 de la mañana. Las 6 de la tarde. Entonces las 6 de la mañana. Las 7 de la mañana, ¿cuál hora era? La hora primera. La 8.
Las 3, la tercera, Las 9. las 9 de la mañana. Quiere decir que las 3 de la tarde, la hora tercera corresponde a las 9 de la mañana. La hora sexta al mediodía. Y la hora novena, las 3 de la tarde. Eso está pues en Hechos 2.15, Hechos 10.9 y Hechos 3.1, si lo quieren anotar. Es muy importante esto. ¿Por qué, man? Porque no es lo mismo el horario nuestro que el horario que usaban el pueblo de Israel. Entonces cuando dice la hora tercera, nos ponemos a las 3 de la mañana. No puede ser posible. La hora sexta, estaba amaneciendo. No, ya eran las 9. No, ya eran las 12. La hora novena, a las 9 de la mañana. No, las 3 de la tarde. ¿Ok? Entonces, en lo que respecta a los romanos, ellos tenían un calendario y horarios distintos. Cuando Juan escribió su evangelio, utilizó la hora romana porque era la de uso común en su época. Viene del griego hora, que significa confirmado, definitivo, invariable, indiscutible. Y nos habla de exactitud. Ok. Mire, la muerte y resurrección de Jesús. Él dijo que el Hijo del Hombre sería entregado a los gentiles y moriría. Eso está en Mateo 17, 12, verso 22 al 23. Pablo dice, conforme a las Escrituras. La única señal que recibirían los religiosos sería la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el pez. Entonces, eso lo digo en Mateo 12, 38 al 40. En el libro del profeta Jonás 1:17 se usa la palabra hebrea yom, que significa día, que en realidad es un periodo de 24 horas. Cuando se refiere a 3 días y 3 noches, Génesis 1:5 nos dice, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, y fue la mañana el primer día. Entonces, ¿un día cuánto es? 24 horas. Ok. Esto nos deja claro, hermanos, que los 3 días y 3 noches se refieren a un periodo total de 72 horas. Porque 24 y 24, 48. Y 24, 72. Fueron 3 días. Digo, sí pues. El día entonces comenzaba a partir de lo que nosotros llamamos las 18 horas. Y concluía al día siguiente a las 18 horas también. Jesús resucitaría al tercer día. Vamos a leerlo, Mateo 16, 21, hermano Sami, hermano, los que puedan leer Marcos 10, 34. Los varones, Mateo 16, 21, y las mujeres, Marcos 10, 34. Mateo 16, 21. Ajá, fuerte, hermano. Ahí. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Sí, hermano. Desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. 3 días después resucitaré. Marcos 10, 34. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Hasta el tercer día resucitará. Ahí está. Entonces está hablando de día. La palabra pues que se usa en la Biblia es Yom. Miren, Jesús murió después de la hora novena, de la novena hora. O sea que se cuenta desde las 6 de la tarde. Y cuando se menciona la hora novena son las 3 de la tarde. Él fue crucificado antes del megasábado. O sea, mira, estaba lunes, martes, miércoles y el jueves era el megasábado. El gran sábado. Mega significa
gran. ¿Sí? El mega sábado, el gran sábado. Y luego seguía el viernes y después seguía el sábado semanal. Gran sábado porque era el sábado anual. Ahora, él fue crucificado entonces antes del mega sábado, el miércoles, que era celebrado anualmente. ¿Alguien lo quiere leer? Juan 19, 31 al 33. A ver si lo... Juan 19, 31 al 33. Entonces los judíos, por cuanto eran la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan, ¿qué dije? 19, 31. Juan 19. Juan 19. A ver, vuelvo. Aquí está. Estoy buscándolo para ponérselo acá y que puedan ver aquí en la pantalla. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, vamos a ver, estamos hablando del 31. El día de reposo. Estoy buscando la palabra del reposo. Ajá. A ver si lo encuentro. Si no lo encuentro. Ahí se está tomando la hora judía, ¿verdad? Sí, aquí estamos tomando la hora Entonces judía. sería 6 a.m. ¿Perdón? Sería 6 a.m. entonces. ¿Aquí? Ah. No entiendo cómo. Es que ahí dice Jesús murió después de la 9ª hora. De la 9ª hora. Ajá, o sea que se cuenta desde las 6 p.m. dice ahí. De las 6 de la mañana. Entonces A.M. Ajá. Sí, ahí hay un error. Ah, ok. Entonces, pero estoy buscando acá, no lo encontré. Bueno, viste el éxito no obtenido. Vamos a ver acá, hermanos. Miren, este es un esquema que nos trae con mucha claridad en cuanto a lo que estamos hablando. Mire, el miércoles muere a la hora 9, las 3 de la tarde, y es sepultado esa misma tarde. ¿Ok? Luego dice, el jueves se celebraba el gran sábado. Está en Juan 19, 31 a 33. Entonces, del miércoles a jueves, ¿cuánto hay? 24 horas. Luego acá, de jueves al viernes, el día de la preparación. Ya de aquí para acá estamos otras 24 horas. Y del viernes al sábado, el día de reposo, resucita a la hora 9, la del sacrificio. Viernes a sábado son 24 horas, son 3 días. Total, 72 horas. Y cuando visitan el sepulcro muy de mañana, ya no estaba. Sí. Ya estábamos hablando de qué significa eso de muy de mañana. Tal vez 4, 5 de la mañana. ¿Para ustedes qué es muy de mañana? 2, 3 de la mañana. De mañana. Entonces, cuando ellos fueron, ya estaba ya el Señor, ya había madrugado antes que... Bueno, no estaba ya en la tumba. Bueno, terminamos con esto. Lo más importante es saber que Jesús murió y que también resucitó de entre los muertos.
sustituyéndonos para que ninguno de nosotros llegue a la condenación final. El Señor tomó nuestro lugar, hermano. Debemos de someter a la prueba bíblica toda situación de nuestras vidas y aún las costumbres y celebraciones que siguen en los pueblos. Nuestro pueblo, digamos pues, celebran cosas que la gente ayer, hoy, parece que estábamos escuchando, dice la gente, hicieron una pregunta, ¿no? ¿Es cierto, será cierto que esto y esto y esto? No sabemos, contestaron los demás. Y dice, la que hizo la pregunta dice, es que dice la gente. Yo no me metí en la plática, pero yo escuché. Muchas personas se dejan llevar por lo que dice la gente. Es que así dijo el cura, así dijo el pastor, así dice la gente. No, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Amén. Eso es lo más importante. A nosotros, hermanos, la opinión que vale es la opinión del Señor. Ok. Entonces, debemos someter a la prueba bíblica toda situación de nuestras vidas y aún las costumbres y celebraciones que siguen los pueblos. El apóstol Pablo, cuando se refiere a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, dice, conforme a las Escrituras. Si era necesario que Él hiciera las cosas que estaban escritas acerca de Él. Tiene que ser conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano, y vamos a pedir al Señor que nos dirija y que nos ayude a entender su bendita palabra. Yo pensé que no me lo no íbamos a terminar hoy, pero no quise leer las citas bíblicas. A ver, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, confirma esta palabra en el corazón de las hermanas y hermanos en este lugar.